Quizás no pasa nada. Aquí estoy, encerrado en el baño. Por suerte, el interruptor está puesto por dentro, así que lo controlo yo. El cerrojo está echado, y he empotrado el mueble en el que guardamos los objetos de higiene contra la puerta. No le quito ojo al pestillo, ni al interruptor. Bueno, es fácil, este baño es muy pequeño, apenas tendrá un par de metros cuadrados. Tampoco pierdo de vista el espejo. En él me veo, por ahora, solamente yo. Desde el water en el que estoy sentado, en el rincón del cuarto, intento verlo todo a la vez. Suena un golpe contra la puerta, y pego un salto, pero no grito. Solo compruebo el pestillo, luego el mueble y después el espejo. No tengo a mano nada con que defenderme. Solo un pestillo y un mueble impiden que la puerta se abra, y no quiero que se abra. Podría cantar una nana para tranquilizarme, pero no quiero que me escuchen. A lo mejor si no digo nada, no pasa nada. A lo mejor si cierro los ojos y no, mejor no los cierro, y si los cierro y cuando los abra no hay luz. ¿Y si cuando los abro hay algo en el espejo? ¿Y si cuando los abro veo unos ojos que no son los míos? Suena otro golpe. De puño, de zarpa, por accidente, grabado en una grabadora, en mi cabeza, al otro lado de la puerta, desde afuera, desde adentro. Ahí afuera las luces están apagadas, no se puede ver nada. Y no se oye nada. ¿Hay alguien? ¿Hay algo? Me lo imagino como un inmenso espacio negro. Sí, el cuarto del baño ha caído en un océano sin luz, y está flotando en la nada. Y ahora recuerdo esa historia, la historia de terror más corta del mundo. Estaba el último hombre de la Tierra en una habitación y llamaron a la puerta. La mía la aporrean. Ahora que lo pienso, si no hay nada afuera, ¿por qué aún tengo luz? ¿Y si estoy muerto? ¿O esto es una pesadilla y estoy seguro en mi cama? ¿Y si es la pesadilla de otra persona? ¿Soy real? El tercer golpe. Después una tanda de 3 golpes seguidos. Llaman al móvil. Lo tomo. Número desconocido. Acepto la llamada y lo acerco a mi oído. Susurro muy bajo, preguntando quién llama. Nadie contesta, pero puedo oír de fondo algo chirriando. Cuelgo, no debería haber contestado. Dejo el móvil. Después se me ocurre coger el móvil de nuevo, para llamar a alguien. No está. Lo dejé ahí pero ya no está. ¿Fue real la llamada? ¿Tengo un móvil? Si lo tuve, si estaba ahí, si ahí lo dejé y no lo volví a cambiar de sitio, ¿en dónde está? ¿Quién lo ha cogido si aquí estoy yo solo? ¿Mi reflejo? Debería romper el espejo. Aunque si hay algo afuera, oiría el ruido. ¿Y si me han llamado desde afuera para saber qué hago aquí adentro? Ya no llaman más. Quizás ya no pasa nada. A lo mejor sí pasa y solo debo de salir para comprobarlo. Pero no quiero ver nada de afuera. Miro al espejo de nuevo. Mi reflejo se pasa un dedo por el cuello. Golpe de suerte. Podemos mirar atrás y en algunas ocasiones nos encontraremos con pequeños, raros y, a veces, mágicos momentos en los que un llamado golpe de suerte tocó nuestras vidas. Momentos que después o bien no pasaron a más y quedaron en una alegre anécdota, o se volvieron experiencias que verdaderamente influyeron en nuestras vidas. Lo que estoy por contar es la historia de un chico y su golpe de suerte, que pronto se convirtió en una experiencia aterradora que marcaría su vida profundamente, o al menos eso es lo que creo. Ya nadie prestaba atención a lo que decía el profesor, el calor iba en aumento al igual que el sinfín de palabras anotadas en el pizarrón. Mi aburrimiento era extremo y el ambiente del salón no me ayudaba en nada. Mientras paseaba la mirada por el salón, noté que 2 compañeros hablaban en voz muy baja. Sin embargo, no fui el único que se dio cuenta de esto. El profesor también los había visto y comenzó a regañarlos, enojado porque no prestaban atención a su muy importante lección, sentimiento reforzado notablemente por el horrible calor del día. Después del regaño, el profesor decidió que como castigo contaran a todos los del salón qué era lo que estaban platicando. Al principio ninguno habló, pero después de que fueron amenazados con la calificación del examen próximo, contaron la historia.
Al parecer uno de ellos, Santiago, le contaba a su amigo, Javier, una serie de eventos extraños y escalofriantes, eventos que estaban destruyendo su vida y desmoronando a su familia. Al principio, pocos eran los que le prestaban atención. El clima era insoportable y la idea de escuchar a alguien narrando sus problemas familiares era algo que no queríamos hacer. Pero una vez comenzado su relato, su expresión se volvió sombría, sus ojos se perdieron en el vacío y cuando hablaba parecía hacerlo de manera automática, por mera inercia y... En un día normal, Santiago se dirigía a su casa después de haber concluido las clases. Se encontraba tonteando por las calles cuando, según él, un fuerte sentimiento lo hizo ir a un parque que se encontraba cerca de donde estaba. Al llegar, simplemente no supo qué hacer, así que comenzó a caminar por la pista que normalmente utilizan los ciclistas. Después de caminar un rato, se dio cuenta de que, aunque las clases habían terminado hacía un rato, no había ningún adulto o niño en el parque. Mientras sus pensamientos se alborotaban debido a tan extraña soledad, se dio cuenta de que, un poco más delante de donde estaba parado, había algo similar a una carriola. Tardó unos momentos en decidir, pero al final se acercó. Era una carriola de color negro, y conforme se iba acercando comenzó a escuchar lo que parecían ser unos balbuceos de bebé. Al encontrarse a tan solo unos pasos, se detuvo en seco. ¿Por qué se encontraba un bebé solo en medio del parque? Pensó, ¿que acaso no tenían miedo de que se lo llevaran? Mientras estas preguntas invadían su mente, una pequeña mano se asomó por la carriola, impulsándolo a asomarse dentro de esta. Lo que vio fue un pequeño niño, balbuceando, pataleando, nada extraño en sí. El niño parecía estar jugando con algo, un pequeño objeto redondo y de color plateado. Estaba tan absorto en su juego que no se había percatado de que Santiago estaba ahí. No tengo idea de si fueron minutos u horas los que estuve viendo al bebé jugar, por un momento mi mente incluso quedó en blanco, comentó Santiago. Cuando por fin me di cuenta, el bebé había dejado de hacer ruidos y me miraba fijamente. Los ojos del infante se apartaban de Santiago, su mirada era inquisitiva, curiosa, como si estuviera viendo a un extraño bicho o animalito. Finalmente, en un movimiento muy rápido, tal vez demasiado rápido para un bebé, el niño le extendió la mano en la que tenía aquel objeto plateado, que resultó ser una tapa de refresco. Pero al parecer tenía algo escrito en ella. Después de dudarlo, Santiago la tomó, y al hacerlo el bebé nuevamente perdió interés en él y retomó su juego. Santiago leyó la inscripción de la tapa y su asombro no encontró cabida a lo que estaba viendo. La tapa tenía la leyenda ganadora de un concurso de la refresquera, cuyo premio que Santiago había visto en algún momento en un comercial de televisión era una camioneta totalmente nueva. Mi compañero no podía creer su suerte, un bebé le acababa de regalar una camioneta nueva. Observó de nuevo a su alrededor en busca de otra persona, pero no vio a nadie. Comenzó a alejarse de la carriola, primero caminando y luego casi corriendo, pero un momento después se detuvo en seco. No podía dejar al bebé solo a medio parque. Cuando se dio la vuelta, vio como una mujer se inclinaba sobre la carriola y levantaba al bebé, mientras que el pequeño reía y sonreía al ver a la mujer que sacaba un biberón para luego dárselo. Parecía ser su madre o niñera, así que pensé que estaría bien, dijo Santiago. Ya a esta altura, muchos nos habíamos olvidado de la clase por completo. Incluso el profesor parecía muy intrigado por el resto de la historia. Así pues, Santiago continuó. En ese instante la señora levantó la mirada y me vio. Al notar que yo también la veía, me sonrió y saludó con la mano, y después tomó la carriola y se fue. Al parecer no notó que le faltaba aquel pequeño objeto plateado con el que jugaba el pequeño. Santiago se encontró perdido por un segundo, no sabía qué hacer. Finalmente, comenzó a caminar muy aprisa hacia su casa, sin volver a mirar atrás. Al llegar a su casa botó la mochila al piso y buscó a sus padres. Su mamá se encontraba lavando los platos, mientras que su papá intentaba arreglar una pata suelta del sillón de la sala. En este punto muchos de mis compañeros y yo pensamos que oír el resto de la historia sería inapropiado, pero, de nuevo, nadie detuvo a Santiago. El joven les dijo a sus padres acerca de la tapa, pero omitió todo lo relacionado con la extraña señora y el bebé. Hasta la fecha no sabe por qué. Su padre no tardó mucho en sugerir que reclamaran el premio, pero su mamá se sintió un tanto insegura con todo el asunto. El padre de Santiago tardó 3 días para poder convencer a su esposa y que así pudieran reclamar el premio.
Juntos, Santiago y su papá llamaron a la refresquera y, después de solicitar algunos datos inscritos en la tapa de refresco, corroboraron que en efecto era una de las tapas premiadas. Pasaron otros 2 días hasta que la camioneta por fin llegó a su casa. Era enorme y de color azul marino, un vehículo impactante a la vista. Todo fue euforía al principio, el ganar un premio de tal magnitud era sin duda algo para celebrar. Su padre estaba increíblemente feliz e incluso su madre se alegró una vez recibida la camioneta. Pero como ustedes se imaginarán, pequeños eventos comenzaron a suceder. Al principio no eran más que ruidos lejanos, como si alguien arrastrara alguna silla, así como esa sensación de que alguien te observa, eventos que uno va pasando por alto por considerarlos comunes. Sin embargo, todo fue empeorando poco a poco, y ya no solo eran ruidos a lo lejos, sino que había cosas que cambiaban de lugar, platos que caían de sus estantes sin que al parecer nadie los tocara. A aquella sensación de ser observados se le sumaron pequeños susurros que no venían de ninguna parte. En una ocasión, estaba en el baño cepillando mis dientes para poder ir a la escuela, y cuando me estaba enjuagando la pasta dental, escuché un susurro que dijo, ¿ya te vas? Me asomé al pasillo pero no había nadie, y mis padres estaban en el piso de abajo, por lo que no pudieron ser ellos. Después de eso salí de la casa, no tenía ganas de hablar con nadie, así que no le dije nada a mis papás. En ese momento del relato, volteé a ver al resto del salón y me encontré con otros compañeros que hacían lo mismo, volteaban a su alrededor desorientados, como si acabaran de despertar repentinamente de un sueño o un aletargamiento. Todo fue extraño por un instante, solo Santiago se encontraba de pie junto a su butaca, en tanto que todos los demás, incluido el profesor, nos encontrábamos sentados, con la expresión tensa, rígida, parecía que estábamos en algún tipo de trance. El clima que se percibía en mi casa comenzó a tornarse pesado, tétrico. En pocas palabras, tenebroso. Continuó Santiago. Sus padres parecían estar de mal humor con más frecuencia, toda pequeña discusión se convertía con alarmante facilidad en una pelea verbal muy agresiva. En una ocasión su padre estuvo a punto de golpear a su madre, pero se logró controlar de último momento. Otro día, su madre se enojó tanto con Santiago que, después de gritarle, arrojó un vaso que por poco golpea al chico en la cabeza. Los pleitos familiares estaban subiendo de tono con cada día que pasaba, y en algún momento la palabra divorcio salió en un grito histérico de la boca de la madre de Santiago. Y después y todo simplemente se fue al caño cuando recibimos aquella llamada, dijo mientras un escalofrío que lo hizo temblar recorría su cuerpo. Nos contó que, una mañana, el teléfono comenzó a sonar, y cuando él contestó una voz extraña le dijo, ¿qué te pareció mi regalo? ¿Lo estás disfrutando? Cuando le hizo estas preguntas soltó una carcajada que lo aterrorizó. Santiago colgó el teléfono sin decir nada, sentía cómo se le helaba la sangre. Al ver su rostro su madre le preguntó quién había llamado, Santiago le respondió que se habían equivocado de número, pues sintió que no debía contarles acerca del bebé o de la tapa de refresco, acerca de nada. La llamada dejó en Santiago un sentimiento de inseguridad y preocupación, ¿había sido un error terrible el haber tomado la tapa aquel día? ¿O simplemente era una broma enfermiza de algún desquiciado anónimo? Él no quería aceptar la idea de que aquel maravilloso premio era en realidad un artefacto que estaba trayendo desgracias e infortunios a su familia. Debía de ser un error, un simple y común error, pero ¿cómo estar seguro? Debía verificar la camioneta, comprobar que no había nada de malo en ella, pero debía hacerlo cuando sus padres no lo vieran, o de otra forma sospecharían que algo sucedía y no dejarían de bombardearlo con preguntas tontas y sin sentido. Así pues, esperó hasta una tarde en la que sus padres salieron a hacer algunos mandados para acercarse a la camioneta. El vehículo estaba estacionado en una pequeña cochera improvisada que la familia anteriormente utilizaba como bodega, tenía una cortina de aluminio que daba hacia el exterior y su padre había colocado 2 bloques cortados en forma de triángulo al final de la banqueta para que sirvieran de rampa al automóvil a la hora de sacarlo a la calle. Santiago se acercó con cautela a la camioneta, era imponente, pero no vio nada extraño en ella, solamente un vehículo como todos aquellos que circulaban en la calle en ese instante. No había forma de que estuviera embrujada o maldita o algo, ¿o sí? Santiago abrió la puerta del conductor y se sentó frente al volante. Al instante se sintió diferente, más grande y ¿sería eso? Sí, lo era. Con algo de poder. Estaba centrado en sus pensamientos cuando, de repente, la puerta se cerró de golpe.
Santiago intentó abrirla, pero aunque no tenía el seguro puesto, la puerta no se abría. Después escuchó una risa y dejó de empujar la puerta. Había vuelto a escucharla, pero ¿de dónde provenía? La risa se escuchó una vez más, solo que esta vez la acompañó un estruendoso golpe a la puerta del conductor, sobresaltando a Santiago, quien intentó abrir de nuevo la puerta sin éxito alguno. Se dirigió hacia la puerta del copiloto y esta sí se abrió, pero en el instante que comenzó a bajar del automóvil algo le arañó la pierna derecha con suficiente fuerza como para romper sus pantalones y dejar una herida muy profunda. Santiago cerró de nuevo la puerta y quedó encerrado en la camioneta una vez más. Se volvió a escuchar la risa, seguida de unos pasos que al parecer estaban rodeando la camioneta. Esa cosa estaba buscando la manera de entrar a la camioneta, de hacerle daño, de atraparlo. Tenía que salir de ahí, debía alejarse lo más que pudiera de la camioneta y decirles a sus padres que debían deshacerse de ella. Pero antes de que siquiera pudiera pensar en un plan, escuchó una voz que provenía de la parte trasera de la camioneta. ¿Estás disfrutando de mi regalo?, dijo la voz. Estoy seguro de que era la misma persona que había hablado por teléfono, comentó Santiago. Pero al intentar voltear para ver a aquella persona, sintió como si alguien lo golpeara con una fuerza tremenda, y de pronto todo se volvió negro. Al parecer quedó noqueado por bastante tiempo, ya que fueron sus padres quienes lo despertaron. Su padre lo había encontrado desmayado en la camioneta, y lo llevó dentro de la casa para acostarlo en el sillón de la sala. Santiago se sentía débil, todo su cuerpo estaba adolorido y su cabeza parecía que estaba a punto de explotar. Su madre entró a la sala con una taza de té y se sentó junto a su hijo. Ambos le preguntaron al chico qué había sucedido en la cochera, y este se limitó a ver sus piernas con el pantalón intacto, como si nunca hubiera sucedido aquel evento. Pero al levantarlo, ahí estaban. Justo donde sintió el arañazo en aquel momento, 3 marcas largas y profundas recorrían su pierna como un recordatorio imborrable de aquella terrible pesadilla. Al ver las marcas su madre ahogó un grito y su padre le preguntó de nuevo qué había sucedido. Al parecer no había encontrado nada en la camioneta, ni sangre o abolladuras. Santiago comenzó a contarles la historia de cómo había obtenido aquella tapa premiada. Pero antes de que pudiera continuar con su historia, el timbre de salida sonó estrepitosamente, lo que sobresaltó a casi todos en el salón de clases. Por un momento olvidé por completo que nos encontrábamos en la escuela, y creo que le sucedió a varios de mis compañeros. Hasta el profesor quedó totalmente inmerso en la historia, sin interrumpirla, e incluso estaba sentado detrás de su escritorio. Salimos del salón sin hacer ruido alguno, parecía que habíamos salido de un trance. Nadie pronunció palabra alguna acerca de la historia, y al final, cada individuo se dirigió a su hogar por separado. En los días siguientes nadie volvió a mencionar aquella historia, nadie se atrevió a preguntarle a Santiago qué había sucedido luego de mostrar aquellas terribles heridas, hasta que un día, él dejó de asistir a la escuela. Según me enteré días después, se había mudado con sus padres y habían abandonado su casa junto a varias de sus pertenencias, y entre ellas, se rumorea, estaba la camioneta. Un día llegué a mi casa, y al entrar a la sala, me encontré a mi abuelo leyendo un viejo libro en el sillón y me senté junto a él. Mi abuelo siempre me ha contado anécdotas extrañas y un tanto tenebrosas de eventos que le han ocurrido a lo largo de los años, así que empecé a contarle aquella historia, aquel golpe de suerte maligno. Mi abuelo escuchó atentamente toda la historia, y una vez terminada, me contó otra historia, un evento que no le sucedió a él, sino a su amigo más cercano pero creo que esa historia la contaré otro día. De momento estoy cansado, rendido y tengo la sensación de que, estando frente al monitor escribiendo esto, alguien me está observando. Ayúdenme. Este post fue escrito por una usuaria llamada Leire89F, se encontró en un famoso foro sobre sucesos paranormales, donde la gente comenta sus experiencias con acontecimientos sobrenaturales. El post se titulaba Ayúdenme. Hola, soy una chica de 22 años de Bilbao y busco ayuda porque estoy aterrorizada. Desde que cumplí los 16 o los 15 años, de vez en cuando tengo la misma pesadilla, que se repite exactamente igual una y otra vez. Una pesadilla en la que me encuentro sola en una especie de edificio abandonado en construcción, no lo sé muy bien, los recuerdos de mi pesadilla son algo borrosas.
dentro de ese edificio, oigo unos golpes muy lejanos, pero golpes bastante violentos. ¡Pum! ¡Pum! Retumban con bastante eco por todo el edificio. Los golpes cada vez van sonando más cerca de mí. ¡Pum! ¡Pum! Acercándose por los largos y lóbregos pasillos de dicho edificio que desconozco. Es entonces cuando el terror me inunda y empiezo a correr por los pasillos del edificio buscando un escondite. Corro hasta que mi pasillo acaba en la puerta de un cuarto de baño aún sin finalizar. Acabo escondiéndome en una de las pilas separadas por maderas y cierro la puerta mientras oigo como los golpes violentos suenan más feroces y cada vez más cerca. ¡Pum! ¡Pum! Me agazapo encima de la taza del váter, procurando no dejarme ver por lo que sea que produzca esos golpes. Finalmente los golpes llegan al cuarto de baño donde aterrorizada no hago ningún ruido, hasta que los golpes suenan tras la puerta de la pila donde estoy escondida. ¡Pum! ¡Pum! La puerta tiembla en cada golpe, y yo entierro la cabeza entre mis piernas deseando que todo acabe, mientras los golpes suenan cada vez más fuertes y continuados. ¡Pum! 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 Es entonces cuando la puerta parece a punto de ceder, que despierto temblorosa sudando en mi cama y chorreando sangre entre mis piernas y manchando las sábanas de sangre. Cada vez que tengo esta pesadilla me baja la regla, trastornando incluso mi ciclo menstrual, pero no acaba aquí lo curioso de mi pesadilla. Lo curioso es que cada vez que tengo esta pesadilla en el transcurso de mi periodo menstrual surgido por dicha pesadilla, me siento perseguida y vigilada, como si alguien estuviera observándome a cada paso y a cada momento. Al principio creí que era algo de las hormonas o del reciente recuerdo de la pesadilla. No le di más importancia hasta la tercera o cuarta vez que conseguía ver por el rabillo del ojo y de manera muy fortuita a una chica. Cada vez que la veía estaba en clase, paseando por la calle o incluso sentada con amigos, siempre a lo lejos medio escondida, y cuando quería fijarme mejor, desaparecía. Era una chica joven, de mi edad más o menos, y parecía vestir de color gris toda ella cada vez que la veía brevemente, ya que nunca conseguí verla por periodo de tiempo prolongado para poder fijarme bien en ella, pero cada vez que aparecía, no podía dejar de temblar. Cuando finalizaba mi ciclo menstrual, todo volvía a la normalidad, hasta que no se me repetía dicha pesadilla. A veces tardaba meses en soñar con ella, a veces solo semanas. Fue hace 3 meses más o menos, que me encontraba hojeando el periódico, cuando leía la noticia sobre el asesinato de una familia entera en mi ciudad. El padre, la madre y 2 niños de 10 y 8 años, en su piso. La familia fue brutalmente asesinada a golpes con un objeto contundente todavía sin poder identificar, una tubería de hierro, especulaba la policía. Pero no fue la noticia lo que llamó mi atención e hizo que una gota de sudor frío recorriera mi espalda y me hizo temblar. Fue una de las fotos en blanco y negro que ilustraba la noticia, en la que aparecía el cuarto de estar de esa familia destrozada, con la mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, trozos de cristal y de porcelana y con manchones de sangre, varios objetos destrozados por todo el suelo, las cortinas sueltas y desgarradas, y un espejo hecho trizas. Y fue cuando me fijé en uno de los trozos de este cristal, específicamente uno que estaba en el suelo boca arriba. Se reflejaba borrosamente la cara de una joven sonriendo, pero una sonrisa malvada que emanaba terror y que curiosamente me era familiar, y señalaba con el dedo hacia el lector. Di un pequeño bote asustada cuando lo vi por primera vez. Era la chica que veía fugazmente observándome a lo lejos cuando tenía la menstruación provocada por esa pesadilla. Estaba completamente segura de que era ella, de alguna forma lo sabía, al igual que sabía que era mía quien señalaba en la foto. Ese mismo día, no quería dormir, tenía miedo de lo que pudiera soñar, me tomé varios cafés, durante el día bebí un montón de refresco de cola, pero de nada sirvió, caí dormida y soñé. En el sueño volví a estar en el lúgubre edificio abandonado en construcción y volví a escuchar los golpes, pum, pum, y todo el sueño se repitió igual. Más que no me desperté cuando la puerta finalmente cedió a los violentos golpes. La puerta cayó sobre mí, e inmediatamente fue retirada y me quedé expuesta a lo que fuera que me perseguía. Miré muerta de miedo a quien o a lo que había delante de mí. Era la joven de gris, con un pequeño vestido negro grisáceo de tirantes y descalza, su piel era gris y su pelo negro y bien cuidado. Pero cuando miré su cara me quedé petrificada. Su rostro era exactamente como el mío, mis mismos rasgos faciales, era como verme en un espejo terrorífico y sin color.
Ella estaba enfrente de mí, observándome con esa siniestra sonrisa y llevaba en una mano una especie de porra blanca que parecía hecha de huesos. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente desnuda y fue entonces cuando ella se agachó acercándose a mí, y yo, inmovilizada del terror, no se lo impedía. Me separó las piernas y hundió su cabeza entre ellas. Fue cuando la noté pegar a mi vagina cuando desperté. Pero esta vez no me había bajado la regla. Estaba aterrorizada, sudando y pálida, y notaba pinchazos en mi vagina. Desde entonces no he vuelto a ver a la joven gris idéntica a mí, y llevo 3 meses de retraso con mi menstruación. No me atrevo a hacer la prueba de embarazo, y estoy muy asustada de lo que puede ocurrir. Si alguien tiene la menor idea de lo que me ocurre, o si alguno ha tenido la misma experiencia, por favor contármela, estoy muy asustada. El post tuvo varios comentarios, pero la autora de dicho post nunca más volvió a postear nada, ni siquiera se la detectaba online a ninguna hora en dicha web. Uno de los administradores de dicho foro, por curiosidad, rastreó la IP de donde fue enviado el post. Consiguió dar con la dirección y efectivamente era de Bilbao, de una zona residencial. El administrador se documentó sobre noticias y sucesos que ocurrieron en la dirección que consiguió, y encontró una noticia sobre la desaparición de una joven de 22 hace 7 meses. Sus familiares aún siguen buscándola, y las autoridades no encuentran ni una sola pista de su paradero. No fue hasta 4 meses después de que el administrador descubriera dicha información, cuando un nuevo post se abrió en el foro titulado Gracias. Cuando el administrador abrió el post, se encontró que solo contenía una foto en blanco y negro, en la que aparecía un salón destrozado, con una mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, cristales, porcelana y sangre, y entonces recordó el post de la chica desaparecida, se fijó en la parte del espejo partido tirado en el suelo, y vio allí algo. No era la chica de gris que describía a la chica desaparecida, pero sí que se veía borrosamente un chico, que sonreía macabramente y señalaba hacia al lector. Al día siguiente la policía encontró el cadáver del administrador brutalmente golpeado y todo el piso destrozado. El post de Gracias desapareció de la red.